Pareciera que la naturaleza jugara con el diseño multicelular durante millones de años, pues seres multicelulares aparecieron de forma independiente decenas de veces en la historia de la Tierra. Sin embargo, todos los diseños animales que conocemos hoy en día surgieron de repente en un periodo de tiempo geológicamente breve denominado Cámbrico. Hace 500 millones de años, o tan solo hace 2 semanas en esa historia anual del universo, se produjo el estallido de vida más intenso jamás conocido. Todavía no está clara cuál fue la chispa que hizo posible esa bonanza biológica. Como comentamos en el vídeo anterior, puede que fuera el oxígeno presente en la atmósfera que, gracias a las emisiones de cianobacterias y algas al realizar la fotosíntesis, alcanzó los niveles necesarios para impulsar el crecimiento de estructuras corporales y forma de vida más complejas. Así, el diseño básico de los animales complejos y que hasta hoy se han diversificado son cuatro, y se agrupan en los siguientes clados. El clado Porífera, que engloba a los animales más primitivos y simples como son las esponjas, sin tejidos ni órganos diferenciados, caracterizados por su estructura porosa y su capacidad para filtrar partículas de agua. Algo más complejos están los nidarios, que exhiben una simetría radial y un cuerpo ya separado entre una capa externa protectora llamada epidermis e interna o gastrovascular, con una abertura única que actúa como boca y ano. Los animales nidarios incluyen especies como las medusas, los corales, las anémonas de mar o las hidras. Con los llamados protóstomos, el diseño se volvió más complejo. La boca se forma primero a partir de la abertura inicial del embrión, mientras que el ano se forma más tarde en una posición diferente. Se caracterizan por tener cuerpos organizados en segmentos y apéndices articulados. A estos pertenecen los filos anélidos, gusanos segmentados y vermiformes; los moluscos, caracterizados por tener un cuerpo blando generalmente protegido por una concha; y los artrópodos, el grupo más diverso y exitoso del reino animal y que incluyen insectos, arácnidos, crustáceos y miriápodos, todos ellos caracterizados por tener un exoesqueleto quitinoso. En el Cámbrico, uno de los depredadores era precisamente un artrópodo llamado Anomalocaris, una especie de camarón gigantesco que atrapaba a su presa con su temible dentadura de ganchos. Con el diseño opuesto a estos están los deuteróstomos, donde el ano se forma primero y la boca se desarrolla en una etapa posterior. A este pertenecen los filos equinodermos y cordados, este último al que pertenece el género de los vertebrados, animales con espina dorsal, en el que se incluyen los humanos. Durante el Cámbrico, la mayoría de los organismos eran acuáticos y no existían plantas terrestres como las conocemos en la actualidad. Sin embargo, surgieron también formas primitivas de algas multicelulares que desempeñaron un papel importante en los ecosistemas marinos de esa época. Estas algas incluían miembros de los filos clorofita, rhodophyta y phaeophyta. Los trilobites esculpidos en la roca son hoy testigos mudos de ese mágico esplendor. La historia del Cámbrico sigue siendo un rompecabezas sin resolver. Todo lo que pudo ser y no fue, murió ahí, pues después ya no aparecieron nuevos diseños. Sin duda, un capítulo intrigante de la evolución lleno de misterios por descubrir.